Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días a quienes nos ven por internet, ya sea en directo o diferido. Ya estamos listos para continuar con el estudio que comenzamos hace 8 días. Vamos a hacer una oración. Señor, te queremos agradecer por este nuevo día que tú nos permites para reunirnos como iglesia. Gracias te damos por tu palabra, gracias te damos porque tu Santo Espíritu nos guía y nos enseña la verdad. Te pedimos, Señor, porque podamos aprovechar las enseñanzas de hoy y que sean para ser mejores siervos para ti. Bendice también la clase de los niños, bendice también los mensajes que nos ha de compartir Memo el día de hoy y también el tiempo de alabanzas para que sean de olor grato para ti. Gracias te damos por todos los méritos y en el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos y por él te damos las gracias. Amén. Ok, estamos viendo el estudio de la vida sin pecado de Cristo, basado en Hebreos 7:26, que dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Qué pasó? Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y como decíamos hace 8 días, este es un tema que nosotros no ponemos en tela de juicio, pero hay algunas personas que sí lo hacen. Entonces, vamos a ver lo que significa la vida sin pecado de Cristo, las afirmaciones de la Escritura y el debate entre teólogos acerca del tema. Veremos qué es pecabilidad, impecabilidad y pecaminosidad, cómo entender la tentación de Cristo en el desierto y una ilustración final. La vida sin pecado de nuestro Señor significa que Él nunca hizo algo que desagradara a Dios o que violara la ley mosaica bajo la cual Él vivió en la tierra, ni en alguna manera dejó de demostrar en su vida en algún tiempo la gloria de Dios. Esto es lo que entendemos, pero ¿lo podemos explicar? De eso se trata el estudio, que podamos explicarlo. Vamos a ver muchos textos, pero yo lo que les recomiendo es que escojan unos 2, ¿sí? Se aprendan las citas y las usen para pues demostrar el tema de la vida sin pecado de Cristo. ¿Sí? A pesar de que Él vivía sin pecado, Él tuvo las limitaciones de su humanidad. Pero en cada etapa de su vida, la infancia, la adolescencia y la mayoría de edad, Él fue santo y sin pecado. ¿Sí? Vemos el testimonio a la vida sin pecado de Cristo. Vamos a ver la evidencia. ¿En dónde encontramos la evidencia de la vida sin pecado de Cristo? Básicamente en la Biblia, ¿ok? Pero también hay literatura extrabíblica que habla acerca de la vida sin pecado del Señor, aunque ya es un testimonio de segunda mano, ¿ok? Muchos de los padres de la iglesia pues no conocieron al Señor. Sin embargo, lo que sabían lo aprendieron de los discípulos del Señor, los cuales siguieron al Señor y vieron su vida sin pecado. Sí, vimos que nuestro Señor fue anunciado como un niño santo. Él retó a sus enemigos a demostrar que le demostrasen de que Él era pecador, algo que no pudieron hacer. Ellos fracasaron en sus intentos de atraparlo en algo que dijera. Él alegó siempre hacer las cosas que agradaban al Padre. Dijo haber guardado los mandamientos del Padre. ¿Sí? No cualquiera de nosotros lo puede hacer. También vimos que durante los juicios y la crucifixión, Él fue reconocido como inocente por Judas, por Pilato, por Herodes, por la esposa de Pilato, por el ladrón arrepentido y por el centurión romano. ¿Sí? Aquí estamos hablando de gente que lo vio en vida,
¿ok? No contamos los 500 que lo vieron en la resurrección, porque ahí ya tenía un cuerpo glorificado. Entonces, el testimonio es de aquellos que lo vieron en vida, vivir sin pecado en su conducta, ¿sí? Y ahí nos quedamos la vez pasada. Ahora vamos a ver que además no hay constancia alguna de que nuestro Señor haya hecho ni aún un sacrificio, ¿ok? Eso es algo muy importante, porque ¿qué implica que Él se presentara con su cordero en el templo a sacrificar? O con su ofrenda mecida, o con su ofrenda de libación. ¿Qué implica? Sí. Pues que no es Dios, o que no era Dios, o sea que no es Dios, porque sería normalmente como un ser humano, que tendría que estar sacrificando para perdón de sus pecados. Exacto. O sea, que Él hubiera cometido un pecado, ¿ok? O sea, la gente que lo viera de lejos y dijera, ah, mira, ahí va Jesús a pedir perdón por sus pecados, ¿sí? Entonces, no es Dios, como Él afirma que es. Por eso es que, si checamos con cuidado en los evangelios, no lo vemos. Él iba al templo a enseñar, lo frecuentaba, ¿sí? Y cumplía las fiestas, pero no lo vemos haciendo sacrificios, ¿ok? Eso es algo muy, muy importante, porque en ningún momento, ¿sí?, los sacerdotes le dijeron, bueno, ¿y tú por qué no presentas sacrificio? ¿Por qué no se lo dijeron? Porque no podían acusarle de pecado. O sea, y eso es algo maravilloso. Pablo dice de nuestro Señor que Él no conoció pecado. Vamos a ver qué dice ahí en 2 Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahí dice bien claro, no conoció pecado. Su vida era totalmente santa. Pedro también afirmó que Cristo no cometió pecado alguno y que no se halló engaño en su boca. Vamos a 1 Pedro 2:22. Aquel que fuera aficionado al póker diría, tercia de doces, pero no, para nada. Uy, déjenme poner el texto. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Ok? Fíjense que es una afirmación, es algo contundente. O sea, el apóstol vivió con él 3 años. Por ahí dice un dicho aquí en México, el que quiera conocer a Andrés, debe de andar con él. Que viva con él 1 mes, ¿ok? Entonces, en 1 mes es más que suficiente para conocer a alguien en la intimidad de la casa, ¿verdad? Hay muchas personas que viven de una manera en su casa y de otra manera fuera de su casa, ¿sí? De una manera en el trabajo y de una manera con los amigos, ¿sí? Pero no, o sea, aquí la afirmación que se dice, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El Señor Jesús era el mismo en casa, en el trabajo, con sus amigos, seguramente tenía amigos, y ya después los apóstoles se hicieron sus amigotes, pero realmente, ¿sí?, el testimonio era el mismo siempre. Si dicen, ¡ay, qué aburrido! No, pues ¿cuál aburrido? O sea, era un ejemplo de conducta
ante los hombres, porque Él siempre agradaba al Padre Eterno. Él fue un cordero sin mancha y sin contaminación. Vamos a ver lo que dice ahí en 1 Pedro 1:19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí está haciendo un paralelo. ¿Qué es lo que tenían que hacer para el día de la expiación con el cordero que se presentaba por el pueblo? Tenían que sacrificarlo, ¿no? Sí, pero antes de... Lo que hizo Marta, ¿no? Perfumó. No, lo que hacían es que lo tenían en observación, No. ¿ok? Para asegurarse de que fuera perfecto, o sea, que no tuviera ningún defecto, que fuera un cordero, o sea, así lo dice, sin mancha y sin contaminación. No podían presentar un cordero café con blanco o negro con café y blanco, o sea, tendría que ser perfecto blanco, ¿sí? Sin ningún defecto, no debería de estar cojo, no debería de estar chueco, o sea, tenía que ser perfecto. Por eso es que Pedro está diciendo que la vida de él, ¿sí? Y que su sangre era preciosa como un cordero, ¿sí? Sin mancha y sin contaminación. Y la gente, ¿sí? Lo vio en su ministerio público, que vivía así, de esa manera, sin mancha y sin contaminación. Por eso es que el Señor podía decir: a ver, ¿quién me acusa de pecado? No, pues nadie, porque su vida era sin pecado, que es el tema que estamos enseñando. Juan afirmó la misma verdad cuando dijo que... espera, déjenme quitarlo aquí. Sí, a ver. Ahora sí. Juan afirmó la misma verdad cuando dijo que en Cristo no había pecado. Vámonos ahí a 1 Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Esa es la gran diferencia entre un profeta, ¿sí? O un líder religioso, que pueden hablar acerca del pecado, pero no pueden quitarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen pecado en sí mismos. Solamente el Señor Jesús, que era perfecto, inmaculado y sin mancha, ¿sí? Podía realmente quitar el pecado, ¿sí? Que actualmente pecado para la gente que no conoce al Señor es algo relativo, y la gente no le gusta hablar de pecado, ¿sí? Tenemos una sobrina que una vez, ¿verdad?, nos la agarramos ahí en la cocina y le empezamos a compartir, y todo decía sí, pero cuando empezamos a tocar el tema del pecado, dijo: no hablemos de pecados. Si vamos a hablar de pecados, pues ya. Y ahí se quedó la plática, ¿verdad? No quiso hablar de pecado. Pero pues es el tema principal del Evangelio, y a eso vino el Señor Jesucristo, a quitar el pecado. Y la gente no quiere hablar de pecado, precisamente ¿por qué? Porque automáticamente son culpables. Ajá. El escritor de los Hebreos atestiguó la vida sin pecado de nuestro Señor por medio de varias frases. Dice: Él fue sin pecado, ¿sí?
este versículo de Hebreos 4:15 lo hemos tocado en varios estudios, ¿sí? Pero bueno, vamos a recordarlo, porque si no me acuerdo qué desayuné, menos. Estoy aquí batallando porque se abre una ventana con comerciales. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ya hemos explicado varias veces este versículo. Él fue santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Es Hebreos 7:26, que lo leímos hace rato. No tenía necesidad de ofrecer sacrificios por sí mismo. Esto está ahí en 7:27. Que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Él fue sacerdote y víctima al mismo tiempo. O sea, él no se presentó con un cordero como los demás sacerdotes, sino que se presentó a sí mismo. ¿Quién lo sacrificó? Silencio. ¿Quién sacrificó al Señor? ¿Los romanos? ¿Los judíos? Exacto, él entregó su vida voluntariamente. O sea, él fue a la cruz porque sabía que tenía que ir a la cruz, ¿sí? Y que no había otra manera de quitar el pecado del mundo. Y eso, realmente es algo que las personas que no confían en él les cuesta mucho trabajo entender. Así, el propio testimonio de Cristo y el de los escritores del Nuevo Testamento son uniformes. Él era sin pecado. ¿Ok? Esto lo tenemos que tener muy en claro, porque ahorita vamos a ver algunos problemillas por ahí que a lo mejor no los habíamos pensado, pero se manejan en el ambiente denominacional. ¿Ok? A ver, ¿cuál es el debate entre los teólogos? Aunque los conservadores están de acuerdo en que Cristo era sin pecado, no concuerdan tocante a la cuestión de que si Cristo pudiera haber pecado o no. Se afirma que él no pecó, se cuestiona si lo pudiera haber hecho. ¿Ven el problema? Porque a veces los teólogos parece que están acá en sus elucubraciones y se les ocurre cada cosa. Aquí el punto es, sí es cierto, dicen los conservadores, Cristo era sin pecado. Pero, ¿cómo sabemos si pudo haber pecado o no? ¿Sí? Si lo pudiera haber hecho. ¿Ok? Entonces aquí está hablando de dos cosas, ¿sí? ¿Pecó o no pecó? Bueno, porque, o sea, lo están afirmando atrás, pero la otra pregunta es, ¿pero pudiera haber pecado? O sea, ¿podía haber pecado? Pues el pecado está en ellos mismos, por dudar. No, pero estamos hablando de la persona de Cristo. Ese es el punto, ¿ok? Porque hay denominaciones que dicen, no, a ver, en Cristo había el bien y también había el mal. Y o sea, eso pone en tela de juicio, ¿sí?
lo que es su condición de ser el perfecto Dios y el perfecto hombre. Ahí está el debate, ¿sí? Que no lo aceptan. El concepto de que él no pudiera haber pecado se llama impecabilidad. En latín es non posse peccare, no puede pecar. El concepto de que él pudo haber pecado, ya sea que lo hiciera o no, es la pecabilidad. En latín es posse non peccare. Puede, pero no lo hizo. ¿Ok? Entonces, son dos conceptos que quizá los entendemos, pero a lo mejor no los habíamos reflexionado con más cuidado. Vamos a ver, sí. O sea, se me viene a la mente el pasaje cuando fue llevado al desierto, después de... Ahorita lo vamos a ver. Pero adelante lo vamos a ver con calmita. ¿Sí? Y en su manita. Sí. Primero, impecabilidad. No puede pecar. ¿Ok? Esto es, ni siquiera queriendo puede pecar. O sea, es imposible que él pueda pecar. Que aquí alguien diría, bueno, si Cristo no podía pecar, pues no que es todopoderoso. O sea, viene ese tipo de preguntas, ¿ok? Después viene pecabilidad. Puede pecar, pero no lo hace. ¿Ok? Entonces es, si puede pecar, hay un problema con su persona. Porque ¿qué implica que puede pecar? El compromiso que tenía. No. Pues que para poder pecar necesita una naturaleza pecaminosa. Y entonces ya habíamos enseñado que en la encarnación Cristo tenía una humanidad, que era una humanidad perfecta, pero sin naturaleza pecaminosa. El que él fuera pecable implicaría que tendría una naturaleza pecaminosa. Y la pecaminosidad es peca porque no lo puede evitar. ¿Ok? O sea, nosotros pecamos porque tenemos esa naturaleza. Y si no estamos en plena comunión con el Señor, pues esa naturaleza nos gana y no sabe hacer otra cosa más que pecar. ¿Ok? Salirse con la suya y alimentarse de aquello que no agrada a Dios. Entonces, estos tres conceptos son los que manejan los teólogos: impecabilidad, pecabilidad y pecaminosidad. La relación de la prueba con la pecabilidad e impecabilidad. El debate es en cuanto a si Cristo fue pecable o impecable. Está estrechamente vinculado con la tentación de Cristo. ¿Okay? Ya vimos en Hebreos 4:15 que él fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Ok? Entonces vamos a reflexionar un poquito acerca de la tentación. Aquellos que respaldan la pecabilidad razonan que si él no pudiera haber pecado, entonces sus tentaciones no fueron reales y él no puede servir como un sumo sacerdote genuinamente compasivo. Esto es, que se identifica o nos podemos identificar con él. En otras palabras, la pecabilidad requiere una susceptibilidad constitucional
al pecado. ¡Ay! ¡Qué palabras tan finas! ¿Qué significa? Bueno, que para que sea pecable, él tendría que tener una susceptibilidad de naturaleza hacia el pecado. ¿Qué significa esto? Que él necesitaba una naturaleza pecaminosa, porque recordemos que la persona de Cristo era una naturaleza divina, la de Dios, y una naturaleza humana. Y ya lo comprobamos en el estudio anterior de que la, ¿cómo se llama? ¿La unión qué? Hipostática. Acuérdense de Hipostática. ¿sí? Es eso, las dos naturalezas en la persona de Cristo, que automáticamente, por eso ponemos persona con P mayúscula, porque es la persona de Dios hombre, ¿ok? Por eso es que la pecabilidad suena raro, ¿sí? Asignárselo al Señor Jesucristo, pero el debate ahí está. Aquellos que respaldan la impecabilidad señalan que ésta se relaciona con la unión de la naturaleza divina y humana en el singular, en la singular persona, de modo que, aunque ahí está con P mayúscula, de modo que, aunque la naturaleza humana era pecable, esto lo vamos a discutir, la persona era impecable. ¿Cuál es el problema de esa afirmación? Bueno, ahorita lo vamos a discutir. No pudiera ser de otra manera tratándose de una persona que tiene todo el poder y una voluntad divina. Aquí hay un problema, porque dice, lo que lo hacía impecable era el poder y la voluntad de la naturaleza de Dios en él, pero está aceptando que la humanidad de Cristo era pecable, y ahí hay problemas, ¿ok? Se dice que una persona que no puede pecar no puede ser tentada al pecado. Esto no es correcto. Como no lo sería decir que porque un ejército no puede ser derrotado, no puede ser atacado. No tiene lógica, ¿ok? O sea, el que no pueda ser derrotado no significa que no puedo atacarlo. Claro que puedo atacarlo, que voy a perder es otra cosa, ¿ok? Son dos cosas diferentes. Entonces, la lógica es correcta, ¿sí? La tentabilidad, o sea, es correcta en el sentido de que, pues no, o sea, sería ilógico, ¿no? La tentabilidad depende de la susceptibilidad constitucional, ya dijimos qué significa eso, mientras que la impecabilidad depende de la voluntad. Aquellas tentaciones fueron muy fuertes, pero la autodeterminación de su santa voluntad fue más fuerte que éstas. Entonces no podían inducirle a pecar, y él sería impecable, y sin embargo sería plenamente tentable. ¿Ok? Esto parece trabalenguas, ¿ok? Pero aquí lo que está diciendo es, la impecabilidad de Cristo dependía de su voluntad, ¿ok? Recordemos que ya habíamos comprobado en los estudios anteriores que el Señor tenía dos voluntades, su voluntad divina y su voluntad humana, y que algunas cosas, y lo comprobamos con versículos, sí, eran tomadas en base a su voluntad divina y otras en base a su voluntad humana. Entonces aquí lo que está diciendo es, lo que pasa es que cuando viene la tentación en Cristo,
siempre gana su voluntad divina. Y por eso es impecable, porque la voluntad de Dios siempre será superior a la voluntad del hombre. Pero sigue habiendo problemas, ¿sí? No es necesario decir que sus pruebas fueron ciertas. Ellas ocurrieron y obviamente fueron reales. En efecto, las pruebas particulares que Cristo experimentó eran aptas para un Dios hombre. Entonces ahora sí vamos a ver esas tentaciones o pruebas. Ningún hombre común pudiera jamás ser tentado a tratar de convertir piedras en pan, pero el Dios hombre lo pudiera haber hecho. ¿Estamos de acuerdo? Si ahorita le digo a Memo, a ver, conviértete esa piedrota que tienes ahí para detener la puerta en un bolillote, ¿podrá? Pues no, ¿verdad? Para nada, o sea, sería una tontería, ¿sí? Decirle a Memo que lo hiciera, ¿ok? Porque no puede, por más que quiera. Ningún hombre sería seriamente tentado a demostrar que era el Mesías por lanzarse de un lugar alto con la esperanza de resultar ileso, ¿ok? El diablo lo llevó al pináculo del templo y le dijo, échate abajo para que te guarden los ángeles. Y el Señor no le dijo, sí, cómo no, yo lo puedo hacer. Sí. ¿Lo pudiera haber hecho? Claro. Sí, pero, o sea, el Señor le contestó con la palabra de que no era correcto hacerlo, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tentar a Dios. ¿Qué es tentar a Dios? Como ponerlo a prueba, ¿verdad? Desafiarlo. Ponerlo a prueba, desafiarlo, es decir, ¿a poco Dios no puede? Vamos, que me lo demuestre. Pero lo sabía. ¿Okay? Él venía derrotado. Eso es algo que de entrada ya sería pecado, ¿ok? Pero fíjense que hay muchos cristianos que sí lo hacen. ¿Sí? O sea, viven tentando a Dios. ¿A poco Dios no? Si eres Dios, dame esto. Si eres Dios, ¿por qué no lo haces? ¿Y por qué Dios permite esto? ¿Que no es Dios para evitarlo? Todo eso es tentar a Dios. Y la Biblia dice bien claro que no es correcto tentar a Dios. Ningún hombre hubiera tomado en serio la oferta de Satanás de darle todos los reinos de este mundo. Quizás el rincón de algún reino, pero no todos. ¿Ok? La dimensión del ofrecimiento del diablo al Señor Jesucristo era sobrehumano. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hasta ese momento no había un rey mundial. Por eso es que el anticristo se iba a decir, yo sí ven como yo sí soy Dios, porque yo soy el gobernante de todo el mundo. Y esto ya nos lo explicó Memo en los estudios de Apocalipsis. Así que estas pruebas se diseñaron para probar al Dios hombre en una manera que ningún otro jamás ha sido tentado. Aunque las pruebas particulares estaban fuera de la experiencia común de los seres humanos, las áreas representadas eran comunes a todas las personas. Esto es, las pruebas específicas, ¿sí?, fueron
hacia el Dios hombre, pero la base es la misma para todos los hombres. Ahorita lo vamos a ver. Todos los deseos pecaminosos se pueden clasificar como deseos de la carne, deseos de los ojos, o vanagloria tocante a las posesiones, o una combinación de ellas. Vamos a ver qué dice 1 Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y aquí mundo en griego es cosmos. Nos está refiriendo al mundo como planeta. Se está refiriendo al modelo que gobierna el mundo. ¿Y ese modelo de quién es? Satanás. Del diablo. Él es el príncipe de este siglo. Él es el príncipe del mundo. Entonces, ¿sí? Ese modelo es para todas las personas. Deseos de los ojos, deseos de la carne y vanagloria de la vida. Las pruebas que Satanás le puso al Señor caen en esas tres categorías. Vamos a ver qué dice Mateo 4, 1 al 11. Ahí. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué tipo de tentación es esta? El deseo de la carne. El deseo de la carne. O sea, a la carne le da hambre. ¿Ok? Y entonces, sí, el diablo aprovechó el estado en el que el Señor Jesús estaba ayuno. En ese momento él estaba ayunando para su Padre. Para eso lo llevó el Espíritu. Pero el diablo aprovechó y dijo: mira, ahorita voy a agarrar a Jesús en este tiempo de necesidad. Y por eso es que le tentó. Si se fijan, es un deseo de la carne como todos los hombres, pero la tentación específica fue: di que estas piedras se conviertan en pan. Esa es una tentación hacia el Dios hombre. ¿Sí? Me voy a saltar la respuesta del Señor. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Sí, pues ya le dije. El Señor le contestó con la palabra, dijo: yo también, yo me sé la Biblia. Dice: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Esto dónde viene? En el Salmo 91:12. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué tentación es esta? ¿La vanagloria? Sí, porque el siguiente habla de todo lo que estás viendo. Ajá, ya descontado, ¿verdad? Si no es chango, es bueno. Ok, pero tienes razón. Sí, es de la vanagloria de la vida. Esto es: yo me lanzo y las huestes celestiales. Está hablando de la posición. Ajá, sí. Para obtener un honor de que las huestes celestiales lo están protegiendo. ¿Sí? Y aquí está, dice: no tentarás al Señor tu Dios. Dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo:
todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Cuál tentación nos falta? Los deseos de los ojos, o sea, lo llevó al monte alto para que el Señor Jesús lo viera y entonces lo deseara, ¿ok? Cosa que no funcionó. Ya dijimos que la tentación para el Dios hombre es todos los reinos, ¿ok? ¿Sí? Para una persona común y corriente, a lo mejor, si me adoras, te doy un huesito en el gobierno. Eso es más humano, ¿verdad? Ahora que comenzó el sexenio, muchos se acercaron a que les dieran su huesito y se los dieron, ¿sí? Pero eso no dura. ¿Sí? Para el Señor, la tentación sí era: todos estos, si postrado me adoráis, porque a mí me lo dieron y yo te lo doy. ¿Ok? Y es otra dimensión de la situación que platiqué ahorita de lo de al principio del sexenio. Entonces, vemos por un lado que eran tentaciones como ocurren para nosotros, pero la dimensión de esa tentación era muy diferente. Aquí el punto es: ¿era impecable o pecable? Impecable. ¿Por qué? Porque no sé. Voy a poner una afirmación literal de un teólogo, ¿sí? Y lo vamos a discutir. O sea, yo ahí me voy a quedar calladito y ustedes lo explican. Ay, ¿eso tiene maña? No, o sea, tienen la información. No Es sé. que ¿Qué pasó? Ay, perdón. Ahí está ya. La humanidad de Cristo era pecable, aunque nunca conoció el pecado, pero la persona del Dios hombre era impecable. Mastíquenlo. Cristo, teniendo una naturaleza humana pecable, en su constitución era una persona impecable. La impecabilidad caracteriza al Dios hombre como una totalidad, mientras que la pecabilidad es una propiedad de su humanidad. Discutan. Ahorita ya digo mi punto de vista. ¿Mandé? Y ahorita ya digo mi punto. Bueno, al decir que la humanidad de Cristo era pecable, están diciendo que no era perfecto. En pocas palabras. Entonces no puede ser cierto eso, porque él era totalmente perfecto humanamente hablando. Sin un, diría, como dice la Biblia, de un ápice de pecaminosidad. ¿Dónde dice? O sea, tienes razón, Memo, pero ¿dónde dice? No me acuerdo. Ese es el punto. Ahí, por eso les digo que se aprendan las citas de 1 o 2 versículos para que los tengan aquí en la mente, y cuando alguien los ponga así en una situación como yo los puse ahorita, ¿sí? Ustedes pueden contestar con la Biblia. No, sí. hay un versículo en Hebreos, pero no me sé la cita, donde dice que, y no sé si estoy 4:15. mezclando dos, o sea, dice que tenemos un sumo sacerdote, el cual puede, ¿cómo dice? Entender nuestras, pero sin pecado. Que él fue tentado en todo.
pero sin pecado. ¿Ok? Cuando dice que la humanidad de Cristo era pecable, ya no puede ser sin pecado. Lo que explicó anteriormente el estudio fue, ok, era pecable, pero nunca pecó. ¿Ok? Entonces, es como un pensamiento circular. ¿Ok? Si era pecable, podía pecar, pero no quiso pecar. Entonces, pero podía, ¿no? Entonces no podía ser el sumo sacerdote que se compadeciese de nosotros, ¿sí? Y que nosotros pudiéramos confiar de que era un sumo sacerdote perfecto. Entonces, aquí el punto es que no podemos aceptar que la humanidad de Cristo era pecable, era impecable, era perfecto hombre en todos los sentidos. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, o sea, porque, bueno, es que todos los hombres pecan, ¿sí? Sí, la Biblia dice que no hay hombre que no peque, No hay justo ni a uno. que no hay justo ni a un uno, Y pero por todos pecaron. así fue siempre. Bueno, en el jardín del Edén, ¿no? Ah, Fueron exactamente. creados perfectos. Exacto, la humanidad sí fue creada perfecta, ¿sí? Pero el hombre quiso desobedecer a Dios y entonces cayó en pecado. ¿Qué humanidad era semejante a la de Cristo? La de Adán y Eva antes de. Pero entonces yo pregunto, ¿la humanidad de Adán y Eva era pecable o era impecable? Era impecable, pero se hizo pecado. No, porque si era impecable no podían pecar. O sea, yo les advirtió que no comieran del árbol del bien y del mal. Verlo hecho, pues ahí ya fueron pecables. O sea, ellos Eran impecables. no, porque pecaron. Por eso, pero Dios los hizo impecables. Ya ellos por medio de la tentación, Adán y Eva tenían una humanidad pecable. ¿Por qué? Porque ellos no tenían una naturaleza divina. ¿Ok? No había esa unión. Aunque Dios los hizo a su imagen, conforme a su semejanza, no tenían una naturaleza divina. Entonces su naturaleza humana sí era pecable. Y durante un tiempo que la Biblia no nos dice, ellos vivieron sin pecado. Pero cuando llegó la serpiente antigua, el dragón y Satanás, y le dijo a Eva, ¿qué? Mira, ¿cómo ves ese frutito? No, nosotros no podemos ni tocar. ¿Sí? Ya ahí empezó mal la cosa, ¿no? Se vino al precipicio y entonces desobedeció a Dios y pecó. ¿Sí? ¿Qué hizo después? Todavía iba masticando su fruto y le dijo a Adán, mira, está bien bueno, ¿no quieres? No, pues es que el Señor nos dijo, ay, ándale, no te hagas. Bueno, órale, ¿qué tantos tantitos? ¿Sí? Nadie nos está viendo, ¿sí? O sea, el punto ahí es que de qué lo acusó bueno, no lo acusó, de qué, ¿cuál fue el hecho que le dijo Dios a Adán? Les reprendió, ¿no? Bueno, sí, le reprendió. Le dijo, por cuanto obedeciste a tu mujer. ¿Ok? La voz de tu Uh-huh. O sea, que Adán era un mandilón. sí. ¿Ok? Entonces,
en lugar de obedecer a Dios, obedeció a su mujer. Y entonces esa naturaleza que era pecable, en el momento en que desobedecieron, adquirieron una naturaleza pecaminosa. Y entonces pasó de que, pues sí, podían o no podían haber pecado, a pecan porque son pecadores. ¿Ok? ¿Vemos el proceso? En el caso de Cristo no ocurrió así, porque Él era perfecto Dios, perfecto hombre, sin naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Porque Él no conoció pecado y Él era el sacerdote, el sumo sacerdote perfecto, que aunque fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Ok? ¿Sí? Y entonces, yo creo que ahí lo vamos a dejar, ¿sí? Ya la siguiente vez veremos los resultados de las pruebas de Cristo. ¿Alguna duda? No. ¿No? Bueno, pues espérenme. Déjenme. Ahí está ya. Muy bien, pues vamos a hacer una oración para terminar el estudio. Señor, te damos muchas gracias porque podemos comentar con tu palabra aquellas cosas que surgen en la mente de las personas. Y gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos contestar y podemos estar ciertos de que Jesucristo es el sumo sacerdote perfecto, que nos entiende en todo porque Él fue tentado, pero sin pecado. Y eso nos da mucha confianza porque la salvación que Él nos otorga es perfecta y cierta, y es una realidad en la vida de aquellos que hemos entregado nuestra vida para Jesucristo. Gracias, Señor, te damos por este tiempo y te pedimos de tu bendición para lo que resta del día, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ok, pues entonces nos vemos dentro de 8 días.